Porque si hablamos de la vejez, tenemos que hablar de la muerte. Y la muerte, vamos a pensarlo así, es nuestra última pérdida en esta vida. Y para poder en algún momento aceptar a la muerte, tenemos que ir aprendiendo a perder de poco en poquito. Pero en la medida que voy avanzando en edad, a veces las cosas ya no tienen el mismo interés que tienen antes. O le empezamos a dar ese interés a algo diferente, probablemente a la familia, probablemente a las personas que nos rodean. Entonces va cambiando un poquito esta condición, como si efectivamente pareciera que ahora entro en la etapa de aprender a valorar algunas cosas y soltar otras, ¿no? Cuando entramos en esta etapa, vamos perdiendo esa relevancia social, vamos perdiendo ese sentirnos útiles, porque ya pareciera que es lo opuesto, ya no hay una utilidad, ya hay una inutilidad. Pero de pronto, un día, cuando menos lo esperamos porque el tiempo finalmente vuela, nos vamos viendo diferentes o nos vamos viendo distintos o nos sentimos distintos también, con más limitaciones, con arrugas, con cambios en nuestro cabello, a lo mejor algunos sin cabello, otros con cabello blanco, vamos perdiendo la vista. Todo esto, carnal, empieza a generar en las personas sentimientos que no necesariamente son tan positivos o tan agradables, porque me estoy dando cuenta que la vida empieza poco a poco a disminuir. Para muchas personas, la vejez se convierte en una enfermedad de la que nunca podemos escapar. Para muchas personas la vejez se convierte en una cárcel, la cual encierra nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Sin embargo, esa etapa de la vida, inevitable para muchas personas, trae aspectos muy importantes para nosotros que podemos seguramente rescatar. El día de hoy vamos a hablar de ese tema y para eso me acompaña mi carnal. Carnal, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, carnal? ¿Todo bien? Aquí, más que puesto para hablar de este tema tan interesante, porque me imagino, ahorita que lo estaba relatando, me imagino cómo las personas nos vemos todos los días en el espejo y mientras somos jóvenes alcanzamos a ver esa vitalidad, esa piel elástica, esa piel hidratada, humectada, todo perfectamente bien. Pero de pronto, un día, cuando menos lo esperamos porque el tiempo finalmente vuela, nos vamos viendo diferentes o nos vamos viendo distintos o nos sentimos distintos también, con más limitaciones, con arrugas, con cambios en nuestro cabello, a lo mejor algunos sin cabello, otros con cabello blanco, vamos perdiendo la vista. Todo esto, carnal, empieza a generar en las personas sentimientos que no necesariamente son tan positivos o tan agradables, porque me estoy dando cuenta que la vida empieza poco a poco a disminuir y nos estamos preparando o nos estamos adentrando a una etapa distinta de la vitalidad, de la energía, de la fuerza, ahora a algo completamente diferente. Así que, pues más que puesto para hablar de este tema que, sin duda alguna, a más de una persona le va a ayudar y a nosotros mismos nos va a ayudar porque vamos a enfrentar en algún momento, nos guste o no, estemos dispuestos o no a enfrentar esta parte de la vejez. Sí, claro, carnal, y más nos vale estar dispuestos, ¿no? Porque cuando no estamos dispuestos es donde viene esta situación aterradora de enfrentarnos a una experiencia de vida que se vuelve muy compleja y que se vuelve muy caótica, sobre todo también, Por carnal, supuesto. porque cuando somos jóvenes, a veces creemos que vamos a ser jóvenes eternamente, ¿sí? A veces creemos que la vejez está a años luz de nosotros, pero cuando menos nos damos cuenta, podemos observar que cada vez está más cerca, ¿sí?
y podemos observar este tipo de elementos y a partir de ahí tenemos que mirar que el paso del tiempo es algo que siempre está en constante movimiento. Y esto lo podemos mirar en los ciclos naturales, ¿sí? Y a partir de lo que vamos viendo de la vida, cómo pasa el día, cómo pasa la noche, cómo pasan las diferentes estaciones, a partir de ahí podemos ir asimilando que también en nosotros pues va pasando ese tiempo y que cada día somos un poquito más viejitos, ¿no? Claro, cada día somos más viejos y cada día vamos dejando atrás muchas experiencias. Algunas de estas experiencias probablemente fueron muy bonitas, muy agradables. Quizás en ese recorrido personas ya han quedado en el camino y han trascendido a una vida distinta o a una dimensión distinta. Entonces, conforme el tiempo va pasando y yo voy avanzando y me voy haciendo cada vez más grande o más viejo, pueden aparecer sentimientos, uno, de rechazo, como ya lo comentamos, pero también de nostalgia por lo que pasó, por lo que era, por lo que ya no tengo. Esa parte melancólica de añoranza hacia el pasado, hacia lo que el tiempo se llevó y que ahora nos empezamos a adentrar en una realidad diferente, más limitada a lo mejor en muchos aspectos, porque vuelvo a repetir, personas ya no están, ya no tengo la misma energía, ya no tengo la misma capacidad, empieza una dinámica completamente diferente. Si me adapto, puede ser algo grandioso, algo maravilloso. Si no me adapto, como tú lo decías, se vuelve una cárcel, algo terrible, algo tortuoso. Personas que gastan todo el dinero del mundo para tratar de verse de una forma diferente, rechazando constantemente lo que finalmente son, buscando de ser algo que ya no son, y ahí puede haber muchas situaciones, porque al final de cuentas, hagas lo que hagas, el tiempo seguirá avanzando y no te alcanzará el cuerpo para arreglarlo de mil maneras. No alcanzará. Y lo vemos con muchos artistas, carnal. Tienen mucho dinero, pero llega el punto donde el cuerpo ya no da para otro arreglo, ya no da para otro cambio, y no queda al final más que aceptar la inevitable vivencia de la etapa de la vejez. Nos guste o no nos guste. Oye, ahorita que dices esto, ¿con qué aprendizaje nos conectará esta experiencia de que nuestro cuerpo vaya envejeciendo? Probablemente con esta cuestión de ir desapegándonos, probablemente con esta cuestión de ir aceptando esas pequeñas pérdidas, carnal, porque si hablamos de la vejez, tenemos que hablar de la muerte. Y la muerte, vamos a pensarlo así, es nuestra última pérdida en esta vida. Y para poder en algún momento aceptar a la muerte, tenemos que ir aprendiendo a perder de poco en poquito. Pero Ok. si yo no aprendo a ir perdiendo de poco a poquito, en esos cambios que me va dando el pasar del tiempo, carnal, vamos a estar aterrados a la muerte y ahí ahora sí que no va a haber cirujano que nos reviva, ¿verdad? Porque al final del Claro. día, algún día tenemos que decir adiós. Y creo yo que es correcta esta afirmación que tú haces, ir poco a poco reconciliándonos con el tema de la muerte y con el tema del desapego, que creo yo que es algo que sí va ocurriendo, ¿no? Entre más joven soy, más cosas necesito, más quiero tener como presencia en el mundo, más quiero empezar a atesorar o acumular, pero en la medida que voy avanzando en edad, a veces las cosas ya no tienen el mismo interés que tienen antes, o le empezamos a dar ese interés a algo diferente, probablemente a la familia, probablemente a las personas que nos rodean. Entonces va cambiando un poquito esta condición, como si efectivamente pareciera que ahora entro en la etapa de aprender a valorar algunas cosas y soltar otras, ¿no? Preparándonos quizás a ese destino inevitable
que tarde o temprano pudiera aparecer y del que nadie nos vamos a salvar. Y el punto, carnal, creo yo que importante es esta situación de empezar a entrar en esta etapa de la vejez, trae consigo cuestiones emocionales, psicológicas y sociales, que es muy interesante empezar a analizar desde esa perspectiva lo que va ocurriendo en la persona que está adentrándose a esta etapa. ¿Para qué reflexionar en ello? Para saber cómo llegar. Si yo digo, no quiero reflexionar, no quiero pensar, no quiero preparar nada, pues solamente tengo el deseo de que las cosas vayan bien, pero no estoy haciendo lo que a mí me toca para que realmente salgan bien. Entonces, si desde ahorita yo empiezo a reflexionar, no estoy diciendo arma un plan y anticípate todo el tiempo de una manera desesperada y ansiosa, no se trata de eso, pero sí empezar a generar la conciencia de ir desarrollando algunas habilidades para que cuando llegue el momento de hacer esa transición a esta nueva etapa, yo ya pueda contar con herramientas a nivel emocional, a nivel mental o psicológico y a nivel social. Esto que dices es bien interesante, carnal, porque yo creo que hay habilidades que nos sirven de jóvenes que cuando entramos a esta etapa de la vejez ya no nos sirven. Por ejemplo, vamos a pensar un joven que a lo mejor quiera comerse el mundo, ¿no? Y entonces ese joven a veces puede ser muy impetuoso, ese joven a veces puede ser incluso hasta cierto punto desesperado. Y en esa desesperación hace una cosa y hace otra, y entonces eso lo lleva a conseguir cierto éxito, ¿no? Entonces vamos a pensar, esa es una habilidad que le sirvió en la juventud, pero cuando empieza a llegar la vejez, vamos a pensar que a lo mejor continúa con esa misma desesperación, con esa misma ansiedad, pero ya a lo mejor esperando que los otros hagan. Y es que cuando yo tenía tu edad, no, hombre, o sea, yo lo hacía y se desespera la persona. Ojo, de joven le servía esta cualidad, pero ya en esta Ujú. etapa de vejez le genera conflicto porque entonces a lo mejor hay aspectos de la pareja que le desesperan, hay aspectos de los hijos que le desesperan, que le generan impaciencia, que le hacen no tener probablemente ciertas formas de relacionarse de manera positiva y se va volviendo un caos. Por eso concuerdo mucho contigo que tenemos que ir buscando este tipo de estrategias, este tipo de herramientas e ir soltando, ir haciendo esa maleta cada vez más pequeña, porque a lo mejor cuando somos jóvenes, como tú dijiste hace rato, necesitamos muchas cosas y dentro de esas cosas que necesitamos, a lo mejor es encarar a la vida así, pero cuando vamos siendo mayores, probablemente tenemos que ir deshaciéndonos, tenemos que ir desaprendiendo incluso Ujú. para poder ahora adentrarnos a un éxito que ya no tiene que ver quizás con lo material, sino que tiene que ver más con lo espiritual y con el cambio que estoy viviendo. Sí, creo yo que es un proceso de adaptación, ¿verdad? Y entre más adaptable sea yo como persona, pues este cambio hacia un objetivo diferente, creo yo que se va a poder dar de una manera correcta. Si yo no me logro adaptar, puede empezar a haber conflictos. Y algo bien interesante, carnal, no sé cómo haya sido en el pasado. Si hay personas que estén aquí, que sepan un poquito y nos quieran compartir la experiencia, pues bienvenido todos los comentarios que se puedan dar. Pero hoy en día los cambios en la sociedad se dan a un ritmo súper, súper acelerados. A los abuelitos de ahora les toca ver una juventud que es completamente diferente en todos los aspectos, tanto en la parte laboral, en la parte de divertirse, en la parte de gustos, en la parte de todo. Entonces creo que en esta época que nos toca vivir, los cambios se dan a un ritmo tan acelerados que si nos ponemos a pensar nosotros que relativamente somos jóvenes, cómo va a ser nuestra vejez y qué cambios se van a dar,
va a ser impresionante. O sea, llegará el punto donde quizás haya tecnología, formas, maneras en las que la gente se relaciona y que no entendemos, como a algunas personas quizás les pasa ahorita. Entonces, ese proceso de adaptación es todavía un reto mayor hoy en día, porque pareciera que entre más joven eres, más sabio eres, porque le sabes a todo el mundo tan tecnológico y avanzado que está. Y entre más grande, aunque tengas más experiencia de vida, pareciera que eres menos sabio, que eres más ignorante, porque no estás actualizado en ese cambio tan rápido que hay en las redes sociales, en las tecnologías, simplemente en el tema de los bancos. ¿Cuántas personas mayores ahorita están pasándola realmente mal porque no le saben mover una aplicación? Y todo se está manejando a través de las aplicaciones. O sea, pareciera que todo está migrando hacia esa área. Entonces, qué complejo todas las sensaciones que se va a dar en esta persona que entra en esta etapa de la vejez con un mundo o con una sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso. Sí, y en esto que dices, desde el punto de vista social, entonces lo complejo es que cuando entramos en esta etapa vamos perdiendo esa relevancia social, vamos perdiendo ese sentirnos útiles, porque ya pareciera que es lo opuesto, ya no hay una utilidad, ya hay una inutilidad. Y esto es lo que se va Ujú. volviendo muy difícil, carnal. Y yo creo que aquí tenemos que generar conciencia, ¿verdad? Siempre Claro. hay algo que a mí me ha gustado pensar y es observar a este tipo de personas y decir, híjole, algún día, si la vida lo permite, ahí estaré, ¿no? Entonces, desde esta empatía, poder ir tratando de una manera distinto a una persona, a un adulto mayor, sabiendo que no siempre vamos a ser jóvenes. Entonces, tú Claro. dices, cuando nosotros lleguemos a esa edad, quién sabe qué tantos cambios van a haber, y a partir de ahí necesitamos ir generando una conciencia diferente para que vayamos entrando todos en esta etapa de una manera más digna, de una manera más aceptable. Y yo creo que esto es social. O sea, va dependiendo de quien está entrando a esa etapa. El cambio también va dependiendo de los hijos al ver a sus padres que están entrando a esta etapa. Entonces, la sociedad, creo yo, se puede ir moldeando a tal punto que esto sea mucho más simple de llegar y mucho más satisfactorio, carnal. Y pienso yo que ahorita relacionado con este comentario, carnal, muchas veces vivimos nuestra juventud como si nunca se fuera a acabar. O sea, podemos llegar a ser muy autoritarios, podemos llegar a ser poco empáticos con otras personas, poco compasivos, pensando que quizás siempre me voy a valer por mí mismo y nunca voy a estar en esa etapa en donde quizás necesito de otras personas. Y curiosamente, cuando llego ahí, de acuerdo a cómo fui, ahora nadie se me quiere acercar, ahora nadie me quiere apoyar. Entonces, vale la pena que si estoy en este proceso, ¿verdad? En este caminar de la vida, me dé cuenta que voy a pasar por diferentes etapas y que ninguna va a ser para siempre. Entonces, mucho de lo que se va a ir proyectando hacia el futuro tiene que ver con lo que voy haciendo ahorita en el presente. Que de hecho por ahí tenemos un episodio del podcast donde hablamos del tiempo presente. Entonces creo yo que irnos relacionando con esta etapa de la vejez también está relacionado con los pasos que doy hoy, con la manera en cómo me relaciono con las personas hoy para ir creando esos lazos que la sociedad no nos los da, que la sociedad no nos incluye, pero yo como persona que sé que voy hacia esa parte, puedo ir a empezar generando buenas relaciones personales. ¿Por qué tengo que estar peleado con todo el mundo? ¿Por qué no mejor me la llevo bien con todo el mundo y somos un punto de apoyo y no una carga o no algo distinto que al final de cuentas se puede traducir en más problemas, en más aislamiento, en más situaciones complicadas? Porque cuando vamos llegando a esta etapa de la vejez, empieza a haber cuestiones a nivel emocional, pero también a nivel físico.
Nuestro cuerpo empieza a deteriorarse conforme el tiempo va pasando y llega el punto donde yo requiero apoyarme de los demás. Pero ¿quién va a estar ahí para darme su hombro, para darme su ayuda, si yo siempre fui una persona complicada? Entonces creo que ir trabajando en crear esas buenas relaciones vale mucho la pena para que cuando lleguemos a esta etapa de la vejez, pues tengamos gente que nos apoye y no lo contrario. Fíjate que hay muchas personas, carnal, con esto que dices, que en ocasiones dicen, no, pero yo no quiero llegar hasta tan viejito. O sea, yo no quiero llegar al punto en donde necesite a alguien para llevar a cabo mis actividades, a veces fisiológicas, como ir al baño, ¿verdad? Entonces dicen, yo no quiero llegar, pero ojo, la vida no cumple caprichos, ¿verdad? Hay personas que Ajá. no quieren llegar y llegan. Hay personas que quieren llegar y no llegan. O sea, la vida nos va dando lo que cada persona va necesitando. También, por ejemplo, me ha tocado por ahí escuchar, así como esta parte de yo no quiero llegar, esta otra parte en donde al no querer llegar tiene que ver justamente con esto que tú dices. O sea, no quiero llegar porque inconscientemente, pues a lo mejor ya sé que probablemente no tenga mucho apoyo en ese momento. No quiero llegar porque a lo mejor como he sido, o sea, mi pasado no me respalda y esto va a hacer que mi experiencia en ese momento sea caótica, sea complicada. Por eso me encanta lo que vas diciendo, porque esto va enfocado hacia ir siendo cada vez mejores personas desde que somos jóvenes, desde que somos niños, desde que somos adultos, para que en la medida de lo posible, en algún momento podamos cultivar lo que cosechamos. Todo el tiempo vamos Ujú. haciéndolo. Y en esa etapa, pues no es la excepción, carnal. Y es que, imagínate, carnal, si yo pienso que los demás me van a apoyar porque es su obligación, creo yo que estoy muy equivocado. O sea, no es lo mismo decir me vas a apoyar por obligación a decir voy a cultivar tu compañía, voy a cultivar tu amistad, me voy a preocupar por ti, voy a tratar de estar al pendiente. Si tú recibes eso de una persona, indudablemente el otro también va a responder a eso. Pero si yo digo, ¿sabes qué? No me importa tu relación, no me importa tu cercanía, tú me tienes que cuidar porque soy tu padre o porque soy, no sé, o sea, ya doy por hecho esa parte, puedo perder mucho en ese camino. Y hay personas que llegan a esta etapa y aparte de enfrentarse a los cambios físicos, a los cambios mentales y emocionales, se tienen que topar también con ese aislamiento por parte de la familia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si me encuentro en una etapa anterior a la vejez? Ir creando unos lazos firmes, unos lazos buenos, unos lazos de apoyo entre todos, para que al final de cuentas esto se siga manteniendo en la medida que entramos en esta nueva etapa y que a nadie se le haga pesado estar conmigo. Al contrario, hemos tenido momentos tan agradables, tan buenos, que a quién se le va a hacer pesado. Fíjate, esto quiere decir entonces que necesitamos convertirnos en personas con las que sea fácil estar, ¿no? Necesitamos convertirnos en Bien. personas con las que sea fácil vivir. Si tú eres una persona con quien es fácil vivir, ya estás del otro lado. Si tú dices, ¿sabes qué? Híjole, si yo viviera con una persona como yo, qué complicado sería. Ahí es donde a lo mejor necesitamos ir haciendo cambios más profundos. Y Ujú. yo creo que con un poquito de honestidad, carnal, podemos darnos cuenta de esto. Incluso también podemos Claro. observar en nuestras relaciones personales, con nuestra familia, con nuestros allegados, si de pronto hay muchas riñas, hay muchos conflictos, dificultades, etcétera, ahí puedo irme haciendo una idea de decir,
a lo mejor no es tan fácil vivir conmigo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí Ujú. poder ir pidiendo ayuda para ir modificando estos patrones tan complejos que se encuentran dentro de nuestra psique y a partir empezar a Ujú, claro. generar pues cosas diferentes, carnal, para que se pueda lograr eso que dices. Y a lo mejor un primer paso sería, te trato como me gustaría que me traten. O sea, no te doy toda la responsabilidad. Trato de esforzarme por darte un trato o darle un trato a las personas que están a mi alrededor como a mí me gustaría que me traten. Entonces ya no soy déspota, ya no soy autoritario, ya no soy irreverente. Ahora busco cosechar. ¿Y de qué manera? Pues tratando a los otros como a mí también me gustaría que me traten. Entonces creo yo que si vamos reflexionando en estos puntos y ponemos las cosas claras sobre la mesa, ¿qué estoy haciendo para vivir una etapa bonita, digna, con sabiduría, donde la gente todavía me busque, se apoye en mí? ¿O qué estoy haciendo para que ocurra lo contrario, para que nadie se me quiera acercar? Correcto, y aquí entra el propósito de nuestro podcast, carnal, que tiene que ver con punto medio, con lograr una vida en equilibrio para que desde el equilibrio podamos ir logrando una mejor estabilidad, podamos ir logrando mayor plenitud. Entonces, yo creo que si de jóvenes podemos vivir una vida con equilibrio en nuestra relación con los adultos mayores, en la relación con nosotros mismos, podemos ir acercándonos a esta etapa con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha gratitud, porque no todas las personas llegan a esta etapa. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que tenemos que cultivar el equilibrio para poder ir logrando esta cuestión y que ya cuando estemos ahí podamos darnos cuenta que hay tantas cosas que hacer, porque Ujú. yo he observado, carnal, también que otro de los aspectos que luego genera mucha dificultad en esta etapa es que las personas a veces pueden decir, ¿y es que ahora qué hago? O sea, con las redes sociales pareciera que estar bien es salir a muchos lados, ¿no? Salir a cenar, Ujú. ir a la playa, irte de vacaciones, ir aquí, ir allá. Entonces, pareciera que eso es el top. Entonces, cuando llegamos a esa edad y nos vemos ya alejados de tener la capacidad de salir, porque a lo mejor dependo de los hijos, porque a lo mejor dependo de alguien, entonces las personas ya van observando esto. Sin embargo, hay tantas cosas que hacer como Ujú. reflexionar. Y pudiéramos pensar, ay, reflexionar no es una actividad. Claro que se puede convertir en una actividad que puede darle a esa persona en esa etapa grandes sensaciones de alegría por haber reflexionado sobre la vida que acaba de pasar, sobre los Ujú. años que acaba de pasar. Y a partir de ahí la persona empieza a darse cuenta que su paso en la tierra fue beneficioso para esa persona y esperemos que Claro. también para los demás, ¿verdad? Claro, por supuesto. Creo yo que cuando se hace este ejercicio de reflexión, voy extrayendo de las situaciones que he vivido lo más importante, los aprendizajes, y ahí es donde la sabiduría se convierte en algo que empieza a aflorar. Si yo digo, pues no me interesa nada, simplemente me quejo de la condición en la que estoy ahorita, pues no extraigo absolutamente nada. Pero si yo me doy el tiempo para meditar en todas las situaciones que he vivido, buenas y malas, voy a extraer esas lecciones, carnal, que van a nutrir mi mente, mis emociones, que me van a llevar a honrar todo el camino que he estado recorriendo y al mismo tiempo esto me ayuda a sentirme más motivado para seguir en una buena relación con las personas que me rodean. Y por qué no, a lo mejor hasta cuando estos requieran un consejo, cuando estos requieran algo para tratar de sentirse mejor, yo lo puedo hacer. Pero si no hago la reflexión, no puedo extraer todas esas lecciones y me quedo atorado.
y más que ayudar, a lo mejor hasta meto la pata. Trato de imponer, trato de seguir regañando, trato de seguir con la misma actitud. Entonces no aprendo, me estanco, tengo más conflicto con las personas, me siento peor, más aislado y se vuelve todo complicado. Entonces, darnos esa oportunidad para reflexionar y extraer lo mejor de las situaciones que he vivido, sin lugar a dudas, es algo importante a lo cual le debo dedicar tiempo cuando entro en esta etapa de la vejez. Probablemente por eso, carnal, vamos perdiendo pues esta vitalidad. Probablemente también en esta etapa ya no vamos a lo mejor buscando el tema económico, porque hasta cierto punto se supondría que ya tendría que estar más o menos resuelto, si no es que completamente resuelto. Entonces, hay cosas por las cuales ya no necesitamos preocuparnos en esta etapa. Y ahí es donde podemos tener el tiempo para poder reflexionar. Ahora, yo creo que habrán personas que digan, bueno, esto en el caso de que la persona que llegó a esa etapa se portó bien, ¿verdad? En su juventud. Pero ¿qué pasa con las personas que no se portaron bien? ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor en su juventud engañaron, a lo mejor abandonaron hijos, a lo mejor llevaron a cabo cierto tipo de acciones muy complejas hacia otras personas? Yo creo que en este tipo de personas, carnal, y en todos, pero sobre todo en este sector particular, entra la parte de aprender de nuestras experiencias del pasado. Cuando ya llegamos a esa edad, a lo mejor podemos ahora sí decir, ¿sabes qué? Muchas veces me dijeron, ¿y lo bailado quién te lo quita? ¿No? Uh-huh. A lo mejor ya cuando llego a esa edad, me doy cuenta que lo bailado, pues ya ni me acuerdo de ello. O sea, ya no puedo Claro. sentir el gozo que a lo mejor me provocó, no lo sé, el portarme mal. Estoy en esa etapa y estoy viviendo un presente. A lo mejor un presente hostil, a lo mejor un presente donde me rechazan. Entonces, en ese momento puedo observar y decir, ¿sabes qué? No valió la pena haber realizado todo ese tipo de acciones porque hoy la vejez la vivo de una manera compleja. Y ojo, ahí entra el aprendizaje y ahí entra lo que tú decías, el dar un consejo. O sea, ya puedo dar un consejo en el sentido de Uh-huh. decir, oye, ¿sabes qué, hijo? Si te veo que vas por ese camino, no valió la pena. No sigas mis pasos, porque cuando llegues a mi edad, va a ser muy complicada tu experiencia, así como lo está haciendo la mía. Claro. Y para llegar a ese punto, carnal, creo que la humildad es algo fundamental. Si yo sigo montado en el orgullo o en la parte del juicio, no voy a poder llegar a esa reflexión que tú ahorita comentas. Entonces, es bien importante ir como bajando las armas o las defensas y darme cuenta que estoy ahora para aprender y para apoyar. Y de alguna forma complementarnos con las personas que nos rodean, que en la mayoría de los casos o la mayoría de las veces, pues son nuestros seres queridos. Y qué más que estar bien con ellos. En la medida que vamos envejeciendo, como tú bien lo dices, carnal, las cosas nos van costando un poquito más. Los cambios que ocurren nos va costando un poco más. El interés ya no es lo mismo. Si nosotros vemos a un niño, el niño quiere aprenderlo todo, o sea, tiene una mente bien abierta y una disposición de aprendizaje tremenda. Pero en la medida que vamos envejeciendo, pareciera que esa mente se va cerrando y ya no hay tanta disposición para aprender cosas nuevas. Entonces, algo que sería interesante cultivar desde antes de entrar a esta etapa para tener el hábito una vez que lleguemos a ella es el de mantener una mente abierta y la disposición de seguir aprendiendo cosas nuevas. Estarnos actualizando dentro de las posibilidades de cada quien, pero estarnos actualizando lo más que podamos. Nuestra mente no deja de aprender. Si tú quieres seguir usando neuronas, no hay un límite, pero tener esa disposición es fundamental,
porque llega el momento donde pareciera que nos cansamos. Mejor nos sentamos a ver la tele en un sillón y ahí podemos estar todo el día. Y no, la invitación es: mantén tu mente abierta, sigue aprendiendo cosas nuevas y esto te va a ayudar a enfrentar de una buena forma esta etapa de la vejez. Claro, carnal. A veces en este tipo de elementos yo creo que podemos aprender de mil maneras. O sea, la creatividad es ilimitada. Entonces, yo creo que aquí sí vale mucho la pena también como invitar a las personas a que exploren esas formas de aprender. Habrá personas que puedan aprender, como tú bien lo dijiste, acercándose, ¿no? A lo mejor a información dentro de sus posibilidades, etcétera. Habrá otras personas a lo mejor que puedan aprender a través de la escritura, por ejemplo. Imagínate, o sea, esa persona ha vivido tanto que si esa persona empieza a escribir, ¿qué será la vida? A lo mejor en ese escribir puede ir encontrando información muy valiosa. ¿Qué será el amor? ¿Qué será la salud? ¿Cuál será el sentido de la vida? Y entonces puede empezar a ver un montón de aprendizaje de sí mismo, carnal. Un montón de aprendizaje de la vida que nos va a seguir permitiendo mantenernos activos, mantenernos con esta sensación de utilidad y que nos va a llevar también esto a cultivar, carnal, la cuestión de comprender a los demás. Porque así como decimos hace ratito, cuando somos jóvenes, tenemos que comprender a lo mejor a los adultos mayores. Cuando ya llegamos a esta etapa de vejez, es importante comprender en ocasiones a los jóvenes. ¿Por qué? Los volteamos a ver y decimos, yo también estuve en sus zapatos. Yo también en algunos Claro. momentos no tenía tanto tiempo para papá y para mamá porque andaba trabajando, porque andaba aquí, porque andaba allá, porque estaba también el interés de dejar un tiempo para la recreación, etcétera. Entonces, cuando ya llegamos a esta etapa, comprender la etapa en la que se encuentran nuestros hijos, yo creo que es válida, yo creo que es fundamental para ir Ujú. logrando esa bonita relación, para ir logrando esa buena Claro. convivencia en donde todos se encuentren en plenitud y todo sea desde este aspecto de comprensión que nos lleve a tener una buena relación con ellos, carnal. Por supuesto. Y la relación es tan importante como la salud, carnal. Si anteriormente, cuando somos jóvenes, es importante tener buenos hábitos, cuando ya el cuerpo empieza a perder ciertos recursos, más importante, desarrollar actividad física, alimentarnos correctamente, empezar a generar algo que nos ayude, como tú dices, estas nuevas actividades para que siga desarrollándose nuestro pensamiento, es fundamental cuando estamos en esta etapa. Aunque el cuerpo va viviendo un proceso de deterioro, yo hago todo lo que esté a mi alcance para que siga estando activo, para que siga estando vivo, para que se siga moviendo y que esté en esta etapa de la mejor manera posible. Yo creo que eso se vuelve, como tú dices, algo vital, porque al final del día nuestro cuerpo está acostumbrado a moverse. Entonces, cuando llegamos a esas etapas, a lo mejor a veces no queremos movernos, pero tenemos que saber que si queremos seguir conectados con la vida, tenemos que estar en este Ujú. constante movimiento. Y ese movimiento nos va a ayudar a ir aceptando, carnal, la impermanencia de las cosas. ¿Por qué? Porque mi movimiento ya no va a ser como el de antes. A lo mejor ya no quiero hacerlo porque me cuesta trabajo, porque me duele la rodilla, porque lo hago lento. Entonces, cada pasito que yo voy dando me va ayudando a ir cambiando estructuras psíquicas para poder ir aceptando la impermanencia de las cosas, para poder ir aceptando incluso también estos aspectos que tienen que ver con la incertidumbre. O sea, no sé qué va a pasar, no sé cuántos años me quedan, no sé en qué momento será mi último día. Y entonces, desde esta perspectiva, Ujú. cada paso, cada movimiento, cada acción me sigue ablandando,
estas estructuras que a veces en la juventud son muy complejas, porque a veces en la juventud no se acepta tan fuertemente la impermanencia de las cosas. Ujú. Cuando somos jóvenes nos cuesta aceptar la muerte de las personas mayores o la muerte de las personas cercanas. Cuando estamos a lo mejor Sí. ya en esta etapa de ser adultos mayores, como que ya va siendo algo natural, porque ya hay muchas personas a nuestro Ujú. alrededor que van muriendo. Entonces dices, bueno, pues en cualquier momento me va tocando a mí. Entonces, esto también se vuelve un gran elemento para poder cultivar en estos momentos, carnal. Por supuesto, y si yo me doy cuenta de esa impermanencia, ¿a qué me lleva? A valorar el tiempo. Darme cuenta que el tiempo es valioso, que no tengo un tiempo eterno, que probablemente la vida ya empieza en esa etapa final. Cualquier momento es importante y desgastarlo o perderlo en una pelea, en no hablarme con alguien que quiero mucho, en situaciones que ya no son tan relevantes, se vuelve también algo en lo que debemos de prestar atención y priorizar las cosas. ¿Para qué estar peleados o para qué vivir peleado con alguien y finalmente ocurre a lo mejor el deceso de la persona y no se hablaba con alguien o con algunos? O sea, se vuelve bien complicado eso. Entonces creo yo que es fundamental, carnal, que en esta etapa aprendamos a darle el valor al tiempo, priorizar las situaciones y no andarlo al final de cuentas perdiendo en cosas que quizás nos vamos a arrepentir, van debilitando esa red de apoyo y que al final de cuentas pues no vale la pena. Sí, yo creo que es importante enfocar nuestra energía en mantener relaciones significativas, carnal. Relaciones en donde nosotros podamos dejar algo en esa persona y por supuesto que esa persona deje Ujú. algo en nosotros. Entonces desde ahí yo creo que va a ir habiendo mayor tranquilidad, mayor paz y entonces estos van a ser cualidades, van a ser valores que van a apoyar mucho en esta etapa, carnal. Sobre todo porque cuando estamos jóvenes parece que la vejez es la meta, ¿sí? Sin embargo, cuando ya llegamos a la meta, a veces nos aterra esa situación. Entonces, desde ahí, yo Ujú. creo que vale la pena decir, ok, lo importante no es llegar a la meta, lo importante es cómo llego a la meta, ¿sí? Y en ese cómo llego a la meta, Ujú. yo creo que va a ir ayudando mucho los puntos que hemos tocado, porque nos va a ir dando esta situación tanto a desarrollar cuando ya estamos en esa etapa como cuando somos jóvenes, carnal. Ujú. ¿En qué hay que reflexionar, carnal, o en qué hay que meditar? Desde mi punto de vista, y a manera de ya ir cerrando este tema, creo yo que es ponte a pensar en qué etapa te encuentras, en qué etapa estás, y desde ahí, ¿qué puedo hacer? Ya comentamos diferentes perspectivas, diferentes cuestiones. Ahora, desde la etapa en la que está cada quien, ¿qué me toca hacer? ¿O qué puedo hacer para seguir avanzando en mi vida, para seguir avanzando en mi viaje y que las cosas se vayan dando de la mejor manera posible? Claro, carnal. Y yo quiero agregar a eso que tú dices esta cuestión de, de la empatía y esta cuestión del ir aprendiendo de las personas que llegan a esta etapa. Vamos a verlo en un ejemplo muy simple. Imagínate que los abuelitos, ¿cómo cuidan a los nietos? Y a veces los hijos dicen, no, hombre, pues con nosotros no eran así. Y cómo cuidan a los nietos y cómo los consienten y esto y aquello. ¿Por qué los abuelitos son así con los nietos? Hay personas que dicen, es porque ya no tienen tanta responsabilidad con ellos, ¿sí? Pero a veces no necesariamente es por eso. A veces es porque cuando están en esa etapa, carnal, ya ven cosas que nosotros cuando somos jóvenes ya no vemos. Ujú. ¿Y ellos qué es lo que ven? Lo más Claro. importante es estar felices, lo más importante es pasarla bien, lo más importante es dejar recuerdos bonitos, lo más importante. Y cuando nosotros somos padres,
no alcanzamos a mirar eso y decimos, lo más importante es que haga caso, lo más importante es la escuela, lo más importante, y vamos perdiéndonos ahí en este tipo de elementos. Entonces, para cerrar, voltear a ver a las personas mayores, a los adultos mayores, y disfrutar y aprender de su sabiduría, carnal. Perfecto. Claro, carnal. Bien, pues no nos queda más que invitar a las personas a que se suscriban a nuestro canal, compartan para que llegamos a más personas y que nosotros sigamos haciendo más contenido como este. Carnal, un gustazo y un placer como siempre. Igualmente, carnal. Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.